La piña ha estado súper presente en la perfumería, en muchísimas fragancias, tanto de hombres o de mujeres, pero tal vez uno de los más famosos ha sido el conocidísimo Creed Aventus. Es un perfume diseñado para hombres que ha ido creando toda una línea de fragancias que se le parecen en el estilo, algunos bastante similares, eh, pero no solamente hay piña para hombres, también hay piña para mujeres. Y de una de las más exquisitas que tengo y que conozco es de la que te voy a hablar hoy. Quédate conmigo. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes. Ya sea que busques uno nuevo o simplemente por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Y aquí está mi queridísimo, esta preciosura de La Mar de Cayal o Cajal, no sé cómo se pronuncia esto. Este precioso frasco, que es puro brillo. Es el frasco de 100 ml, entiendo que no existen otros formatos, solamente este tamaño. Es una preciosura, como puedes ver, o bueno, a mí me parece una preciosura. Este Lamar está aproximadamente en unos 210 dólares. Es perfumería nicho, perfumería cara, pero es una delicia. En cuanto al aroma, esta preciosura se considera un ámbar floral para hombres y mujeres. Esto es delicioso. Esta es una creación del año 2020. El perfumista es Mark Buxton. Y se supone que entre sus notas contiene en la salida piña, bayas rojas, manzana, cardamomo y cilantro. En el corazón, rosa búlgara, rosa turca, jazmín sambac y magnolia. Y en la base, almizcle, vainilla, ámbar, madera de cachemira, cedro y musgo. La verdad es que este es un aroma delicioso. Aquí lo que más se siente es la fruta. Hay un mix de fruta, pero la verdad es que la piña es la reina del baile. Aquí sí, tal vez una nariz más entrenada o muy refinada podría encontrar, si tú lo buscas, si estás consciente de lo que hay aquí, puedes ir encontrando a las otras notas, sobre todo la manzana podría ser. Las bayas rojas yo no estoy tan segura, pero aquí la reina definitiva es la piña. Una piña de esas piñas almibaradas que tú compras en el supermercado enlatadas. Esa piña dulce. Dulce, y lo otro que es lo más fuerte acá, en su base está esa vainilla. Para mí huele a eso. Una deliciosa piña dulce almibarada y avainillada. Definitivamente, para mí es principalmente eso. Las flores, la verdad es que yo casi no las noto. Si tú empiezas a hacer el ejercicio de buscarlas, probablemente las puedas oler ya después de un rato, porque en la salida este olor frutal es muy fuerte. Es lo que más se nota. Es exquisita. En cuanto a su comportamiento, la verdad es que a mí me parece que tiene un comportamiento bastante bueno. Hay cosas que duran mucho más, por supuesto, pero esta es una fragancia que en mi piel, que es bastante difícil, se queda, bueno, dependiendo de la época del año, de si es más calurosa o menos calurosa, anda por ahí entre las 5 o 6 horas. Eh, que lo que más me gusta de todo es que yo estoy constantemente sintiendo este perfume en oleadas. Cuando ya me estoy olvidando de él, vuelve a aparecer y lo voy sintiendo y eso me encanta.
Hay fragancias que te las huele el resto del mundo, pero tú ya las perdiste y eso para los que amamos los perfumes nunca es muy agradable. O sea que no poder sentir tu perfume siempre es una pena, pero en este caso yo estoy feliz porque siempre estoy sintiendo el aroma. Y la estela es una estela bastante medida, diría yo. O sea, depende mucho de cuánto perfume te apliques. Si te vas a bañar en el perfume, obviamente que vas a llenar una habitación. Si te vas a poner unas pocas atomizaciones, lo más probable es que la estela va a ser una estela media que va a ir de a poquito bajando. Quien se acerque a ti te va a poder oler, pero no vas a estar invadiendo el espacio de otras personas. Am, y además, a mí en lo particular me parece muy seductora y a los hombres que les gusta el dulce, yo creo que esto les va a encantar. Eh, a mí me parece que es una fragancia, sobre todo, muy versátil porque es bastante elegante por este tema de que no es demasiado invasiva, no tiene una estela avasallante. Es una fragancia que tú puedes usar en cualquier época, porque yo lo he usado en invierno y en verano. Por supuesto, en verano se va a sentir más intensa y si tú controlas las atomizaciones, a lo mejor me refiero a que en invierno vas a usar mucho más perfume del que vas a necesitar usar en verano. Diría que la podrías llevar incluso al trabajo, aunque yo no la encuentro tan apropiada para eso. Insisto, podría ser versátil dependiendo del gusto de cada persona. Yo siento que es una fragancia más de seducción, puede ser de citas, de ocasiones de salidas en pareja, de eventos sociales en general, pero más en un ánimo más de no tanta formalidad, diría yo. Creo que por ahí a lo mejor no se siente tan adecuada, a pesar de que sigue siendo una fragancia, para mi gusto, bastante elegante, porque no se excede ni de mucho ni de poco, como digo yo. O sea, es como, a mí me parece que es una fragancia bastante equilibrada, tanto en notas como en su comportamiento. Pero ahí depende ya del gusto de cada uno. A mí me encanta. En cuanto a similitudes, la verdad es que puede tener algún parecido, o más bien ir en el estilo de lo que es el famoso Creed Aventus, que es para hombres, que es una piña medio ahumada, mucho más fresca, diría yo, eh, que se siente bastante masculina, pero muy, muy agradable. Me refiero a que se siente bastante masculina porque creo que yo no lo usaría. También las otras muy famosas y que ya son creadas para hombres y mujeres, estaría Cedrat Boissé de la Casa Mancera y el famoso también Hasibat de Nichané. Son todas fragancias con piña, con pequeños matices que se diferencian unas entre otras. No son para nada clones, pero sí van en un estilo que es muy similar y que tú puedes decir, sí, esto se parece. Se parece, pero con diferencia. Y en este caso en particular también va por ahí, pero yo diría que la mayor diferencia que encuentro es que esto se siente, al menos en mi olfato, yo lo percibo más denso, no es fresco como las otras fragancias podrían ser. em, Se siente densidad, a lo mejor aportada por esta vainilla, y también se siente más, para mi gusto, femenino. Es muy probable que hombres también se puedan sentir cómodos con esto si disfrutan de la piña y de los aromas dulces, pero a mí me gusta más para mujeres, para mí. Yo me siento perfectamente cómoda, no se lo recomendaría a mi pareja, no le diría por favor úsalo, no. Para eso él tiene estas otras fragancias que yo mencioné y que me parecen mucho mejores
para un hombre, a pesar de que en el caso de la de Nic Chané, que es Hasibat, igual es una fragancia que yo he usado y que la disfruto mucho. Pero sí sigo pensando en que, a pesar de ser unisex, tiene este toque más masculino. Acá yo siento que esto es, hasta en el diseño del frasco, la veo mucho más femenina que masculina. Pero esa es mi opinión. Si tú conoces esta fragancia y sabes de algo que se le parezca, cuéntame por favor. ¿Y a quién se lo recomiendo? A amantes de la piña y de los aromas muy dulces, dulces empalagosos. Esto no es para la gente que no le agrada ese tipo de fragancias porque te va a molestar. Es así de simple, lamentablemente. Si tienes, por supuesto, la oportunidad de probar algún Decant, por favor, hazlo. De hecho, yo tuve la suerte de poder conseguir esta botella a muy buen precio porque la chica que la había comprado originalmente no lo aguantó. Lo encontraba demasiado dulce para ella. Para mí es una maravilla. Para otras personas, una molestia. En cuestión de gusto, para gustos, colores y olores, como siempre digo. Así que eh, trata de probarlo primero. Siempre hay gente ofreciendo decants, pruébalo. No es para todos los gustos, definitivamente. Sí lo veo en, como te decía antes, principalmente mujeres. Podría ser en hombres, por supuesto, tú sabes que cada uno usa lo que se le antoja, pero a mí me gusta para nosotras de todas maneras. Y mujeres en cargos, sí, cargos importantes, sí creo que es para uso más social, más de en pareja, de salidas en pareja, de ese uso más de informalidad o de evento social, pero no deja de ser una fragancia elegante. Por eso digo que depende de cómo lo utilices, te puede funcionar muy bien en distintas ocasiones. Para una fiesta como un matrimonio, por ejemplo, fiestas de vestido largo, yo lo usaría perfectamente, me parece súper elegante. En la oficina yo tengo mis reparos. No estoy segura de que me sentiría cómoda llevándola al trabajo, pero podría ser si tuviese una oficina solo para mí. En otros casos lo veo tal vez, si se te pasa la mano, un poquito invasivo. Así que en ese sentido creo que hay que tener cuidado, depende, pero es una fragancia deliciosa para uso diurno, nocturno, formal, informal y de preferencia para salidas, primeras citas o cosas románticas. Me parece una muy deliciosa fragancia. Y yo la verdad es que espero tenerla siempre en mi colección. Si lograste llegar hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo. Bye.